tardes, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602 y actualmente bajo la dirección artística de Juan Mayorga y la gestión del Teatro de la Abadía. Para nosotros es un grandísimo honor y una grandísima alegría recibir en esta noche L'Homme Imprévist, este espectáculo dirigido por Santiago Sánchez, protagonizado por Rebeca Valls y José Manuel Casani, y en particular que las palabras, los paisajes, las almas de Anton Chekhov y de Olga Gnipper hayan llegado hoy aquí gracias al trabajo extraordinario de Carol Rocamora. Ante todo ha sido una noche muy conmovedora, Santiago. Agradecemos mucho a la compañía, es un placer recibiros aquí. Y me permitirás que la primera pregunta sea para Carol, que es nuestra invitada especial, y que además queremos deciros que mañana va a estar en el Teatro de la Abadía en Madrid a las 12 del mediodía, compartiendo una conferencia en torno a Chekhov. Carol, ante todo, nos gustaría agradecerte tu presencia y, por favor, que nos cuentes cómo te sientes en este momento. Perdone, no habla español. Solo, only americano. I'm sorry. It's such an honor. Es un gran honor. Porque my colleague Santiago Sanchez is a magnificent job. Mi colega ha hecho un trabajo magnífico. I've seen this play in many cities, many casts, and they're all great. But this one is special. This one is the best. He visto la obra en muchísimas ciudades por todo el mundo y siempre me encanta, pero esta vez ha sido la mejor. I think because of the combination of these wonderful actors with this amazing director, it had a spirit that I've never seen before. And my husband, who's seen it a million times, also will agree. Creo que por el conjunto de dos actores maravillosos, con un director magnífico, creo que ha tenido un espíritu y creo que mi marido, que está aquí en la audiencia, estaría de acuerdo. But I wanted to ask the audience, are you already familiar with Chekhov? Because could you identify with the play if you didn't know anything about Chekhov? Quería preguntaros a la audiencia si conocéis a Chekhov de antemano o, en el caso de que no, ha sido posible conectar con los personajes e identificarse con los personajes sin conocimiento previo de la obra de Chekhov. See, because I am a translator of Chekhov's plays Porque from soy Russian traductora to English. De la obra de Chekhov, to de American. ruso a inglés. But when I discovered the letters, I really thought this is the soul of two great theater artists, two world-famous theater artists. Pero al descubrir las cartas de Chekhov y de Gnipper, pensé que esto es el alma de dos. See, but it's really also a portrait of a marriage. And so many people here are married, so you know. El alma de dos artistas muy grandes, muy famosos, pero también de un matrimonio, que es algo más cercano que podemos conocer nosotros. So when I read these letters, the 400 letters plus between Olga and Anton. Al leer alrededor de 400 cartas entre Anton y Olga, See, I discovered it's really a story about a husband and a wife. Descubrí una historia sobre un hombre y una mujer.
that lasted only 6 years. que duró tan solo 6 años, And they didn't live together a lot. She was in Moscow performing. sin vivir He juntos. was in Yalta. And Ella en maybe Moscú. that's better Y él- because, y quizás sea mejor, because they had very different temperaments. As Porque- you saw, yes, tuvieron temperamentos muy distintos. Yes. Y yes, he was very reserved. él He- muy, muy reservado, muy, She was flamboyant, yes. y And ella muy flamboyant, carismática, muy and very energy, energética. passion. Yes, yes, yes. So maybe it was better that way. Entonces, quizás mejor que no viviesen juntos. Yes, but the other thing is the story of Grisha, who. Y la otra parte es la historia de Grisha. Yes, because it's not mentioned in the letters, but I also wrote a biography of Chekhov. And if you look at the chronology of that period of their marriage, then what do you think? Yeah, you know. No es algo que sale en las cartas, pero conociendo la biografía de estas dos personas, ¿qué se podía esperar que pasara en ese periodo de un matrimonio? But it's not for me to say, or anybody to say, because we don't know what the truth is. But we have the letters, so they are telling you the story. Pero no es para mí decir qué es lo que pasa. About the marriage, we should ask them. Ahora debemos preguntarles Oh, a estos sobre very el matrimonio. bravísimo. Sí, ahora vamos a dar la palabra. Quiero decir también que nos acompaña Daniel McNamara, que está haciendo la interpretación hoy y mañana de Carol. José Manuel, Rebeca, qué alegría teneros aquí. Muchísimas Igualmente. gracias. Igualmente. Un placer, además, en una casa que ha recibido teatro durante 400 años y más, que Olga Knipper y Chekhov hoy han tenido vuestros cuerpos como intérpretes y como esos personajes extraordinarios que hemos amado esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. But I was telling the audience that I don't know how many people are married here, but this No sé cuántos play. de vosotros estáis casados, pero esta obra But this is a story of a marriage, any marriage, that has so much love, but also things that, mysteries, yes? You never really know the other person completely. es la historia de un matrimonio que tiene, por supuesto, mucho amor, pero también las otras cosas que tiene un matrimonio y el misterio, y nunca se puede llegar a conocer totalmente a otra persona. So what do you think? Entonces, ¿qué pensáis vosotros? Sí, que... Bueno, Chekhov es una institución, ¿no? para el mundo del teatro, bueno, y de la literatura en general. Es un autor universal y hay como tendencia a ponerlos en un pedestal en el sentido de que a quitarles humanidad en algún sentido, ¿no? De alguna manera. Hacerlos como... Pero justamente lo que era Chekhov era muy humano, ¿no? y bueno, como humanos en toda relación, pues las relaciones hay crisis, no llegas nunca a conocer, pero bueno, se ve la humanidad, el amor que se tienen y sobre todo el respeto, ¿no? Porque en momentos de crisis Chekhov le dice que hasta que no dejes el escenario y vamos a tener a nuestro pequeño Grisha, ¿no? En fin, ¿qué más se puede pedir, no? Y bueno, eso, que el reto para nosotros, bueno, hablo por mí, creo que coincidimos, es de eso, de que, como todo personaje, que eran de carne y hueso. Y
como todos los personajes que interpretas, claro, interpretas a humanos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, trabajando un código, que es el código que dirección Santiago plantea, aparte de un código que ya se plantea en la dramaturgia, y nada, es darle, más que nada, eso, humanidad, perderle un poco de respeto a eso, ¿no? En el sentido de perderle respeto a la figura de Chekhov en este caso, y después descubrir a esta señora, ¿no? A Olga, que sin ella este señor no hubiese llegado a ser el autor teatral, como autor de teatro no hubiese sido el autor universal que es ahora, como en literatura, en cuentos y historias era ya muy famoso y ya seguiría siéndolo, pero como teatro, si no es por esta mujer, creo que no. Por el amor, ¿no? Por el amor. Por el amor, que de pronto le da una segunda vida. A mí lo que me parece maravilloso que ha hecho Carol a través de esas cartas es reconstruir una historia de amor, pero que es tan verdadera que podría estar escrita por el propio Chekhov y la propia Olga. Entonces, al final, casi es ver de dónde nace todo ese amor al teatro que él tenía, esa humanidad, ese ecologismo que ya tenía, ese amor a la naturaleza, y descubrir a una Olga Kniper que posiblemente en Rusia se la conoce muchísimo y que aquí es una gran desconocida. Y bueno, lamentablemente, los que primero vayan a Wikipedia, por decir algo, ¿no? Lo primero que vayan a buscar a Olga Kniper, ¿quién fue? Pone Olga Kniper Chejova, y es la mujer de Anton Chejov. Nunca dice que fue fundadora del Teatro del Arte de Moscú junto a Stanislavski, Nemirovich, Dachenko y 37 personas más. Entonces hay algo que era sacar a la luz y traer a carne y hueso a un escenario, a que podamos entre todos pues conocer a esta gran mujer que fue una gran pensadora e intérprete de esa época, y que llevó, cuando él murió, llevó el teatro de Chekhov y el Teatro del Arte de Moscú se puso al frente ella hasta los 80 años que murió, llevando el teatro de Chekhov por todo el mundo y esa nueva manera de hacer teatro, con lo cual dejó un legado muy importante. Entonces, para mí era una oportunidad única, y como bien ha dicho ella, es verdad, se ven cosas que a mí me daba mucho pudor incluso contarlas, porque no deja de ser la intimidad de ella, y hay muchas cosas que igual se intuyen. Hemos tenido nuestra propia lectura de esas cartas, pero hay un embarazo y hay posiblemente muchas fiestas detrás de esos estrenos teatrales, porque somos humanos, y hay cosas que posiblemente yo no sé hasta qué punto a ella, con ese pudor, le hubiera gustado que esto saliera al escenario. Entonces quería hacerlo con mucho respeto y muchísima admiración, y a la vez con muchísima humanidad, claro. Antes de dar la palabra un segundito a la audiencia y a Carol nuevamente, Santiago, por favor, que estás teniendo además tienes una tarde, un día especialmente intenso, y estás además con un espectáculo en el Teatro Fernán Gómez que recién habéis estrenado. Santiago, cuéntanos brevemente cómo fue tu encuentro, tu descubrimiento de este material, y cómo a ti como teatrista, como autor y como director te tocó y te hizo traerlo a nuestros días. Bueno, yo vi el montaje que se hizo en el año 2003. Peter Brook hizo una puesta en escena de este texto. Yo tuve la suerte de verlo en varias ocasiones y quedó ahí. En un momento dado, con Paloma Rojas teníamos un proyecto para llevar a Lima y vimos el encuentro con Carol. Y yo siempre había dicho, porque era una obra, de hecho ella la escribió para Olympia Dukakis y lo estrenó Irene Worth, y lo ha hecho John Gielgud, Paul Scofield y Irene Worth. Siempre eran actores mayores, incluso en el montaje de Peter Brook, Michelle Piccoli y Natasha Parry, que era la mujer de Brook. Siempre actores mayores, con esta cuestión de que las cartas, estos espectáculos como Love Letters, que lo ha hecho Julia Gutiérrez Cava, con una lectura de las cartas. Y cuando yo encontré a Carol, le dije, Carol, yo me emocioné mucho viendo ese espectáculo, si me decido a hacerlo, hay dos retos. Primero,
de un maestro tan grande como Bruch, irme muy lejos de la puesta en escena, hacer una propuesta completamente nueva. Y segundo, en la obra se dice, Chekhov tenía 39 años cuando comienza esto y pasan 6, perdón, 38 y pasan 6, y Olga 29. ¿Por qué no lo hacemos con actores que den la credibilidad de la edad? Porque una de las cosas que estamos viendo es que hay una pulsión erótica, hay un amor, que lógicamente con actores de 80 años vemos otros lados, pero no podemos recibir esto. Carol me dijo, adelante, ve allá. Yo tuve la suerte de que Carol viniera a Lima a ver aquel montaje, Sí. y en ese mismo día me dijo, pero claro que sí, hay que hacer este espectáculo en España. En ese momento yo hablé con José Manuel y con Rebeca y llegó el COVID. Y hablábamos, pero el espectáculo se iba retrasando, tal, pero afortunadamente vio la luz. Para mí, y tengo que decir esto, para mí estas dos funciones, y vosotros, y que Carol esté aquí es muy importante. Creo que este espectáculo debe tener una larga vida, y para mí estar en una casa tan importante como esta es importante que lo veáis, y lo que se transmite. Cuando decía hoy Abel, este día un poco complicado, es que estábamos aquí a las 7:15 de la tarde y llamaron diciendo, tenemos otra función que se estrenó anoche en el Fernán Gómez, que había que suspender porque había un actor que había habido, el AVE estaba parado y no llegaba, y la única solución para esto era que yo cogiera un taxi y fuera a hacer ese personaje. He cogido un taxi a las 7:15 en Alcalá de Henares, he llegado a las 8 de la tarde, me he vestido y milagrosamente a las 8:05 ha entrado el otro actor, con lo cual he podido coger otro taxi y estar aquí con vosotros. Es la magia del teatro, es la magia. Damos la palabra al público. ¿Había? Sí, querías. Sí. I just wanted to say that I didn't know this story and I really liked it and I understood everything. Gracias. Por favor. Yo quería hacer una pregunta en concreto para los actores. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena, chicos, porque ha sido impresionante. Yo, como compañero de oficio y actor de teatro que soy también, este mundo somos muchos y es muy pequeño lo que es el teatro, pero yo como individuo me siento increíblemente orgulloso de lo que habéis hecho hoy. Oh, qué bonito. Porque de verdad, yo no conocía la historia, de verdad, pero me ha llegado de una forma impresionante. Y quería haceros una pregunta. Si a vosotros dentro de 35 años os preguntasen qué tenían esas dos personas para que a día de hoy, después de tanto tiempo, vosotros las recordéis, ¿cuál fue la esencia de esas personas que en cada caso individual se quedaron dentro de vosotros para recordarlos en el tiempo? Oh, qué bonito. Es una pregunta complicada, ¿eh? Lo sé. Más de lo que parece. Sí. Sí, pero no sé, quiero... Yo podría ser concreta y decir cosas, pero hay... Sí, por ejemplo, quiero decir, no sé si me estabas preguntando o lo estabas No, diciendo. no, te iba a decir que podría ser concreta y te diría cosas de detalle, pero hay algo de esta historia, de la forma en que Carol las ha descrito y juntado para de manera teatral podamos vivir esta historia, que tiene alma. Y para mí, yo, antes de salir, le pido a Olga y a Chekhov que vengan y con todo el respeto, vengan a mi cuerpo, porque yo creo en estas cosas. Creo, sinceramente, en que hay algo que baja. Y si has trabajado bien anteriormente, has hecho el trabajo de texto y el trabajo con dirección, y de pronto ellos pueden estar aquí, de alguna manera pueden estar aquí. Luego ya hay cosas muy pequeñas que te podría decir, pero el alma está. Y para mí eso es lo que me llevo, y creo que dentro de 35 años pensaré, Olga estuvo conmigo ese día. Y esos días, es verdad, no todos los días estás inspirado, no todos los días tienes conexión, pero cuando de pronto hay un canal, de pronto ella está conmigo, yo lo siento. Obviamente esto no es magia, y yo antes he hecho mi trabajo de cada carta,
mi trabajo con José, hemos trabajado y es muy difícil sobre todo memorizar cosas porque no nos respondemos nunca. Hay un trabajo de imágenes de su vida, de que cada uno tiene que hacer, qué estaba pasando mientras él escribía qué me pasaba a mí. Entonces hay un trabajo previo brutal, brutal. Pero después ella está. Bravo. Y con respeto, además. Lo mismo. Lo has sintetizado muy bien. Hay una cosa, más desde el punto de vista teatral, ya que eres actor el alma la he tenido que sentir mucho. O sea, el alma, la emoción, el sentimiento de Chekhov, en este caso, lo he vivido más porque el lenguaje me ha permitido, me ha llevado ahí. Aparte de que estamos contando una historia, que eso técnicamente... ¿Porque son sus palabras? ¿O por Sí, qué? porque son sus palabras y porque no es un lenguaje de tú a tú, de que estamos conversando. Entonces vamos dando saltos, entonces por ahí dentro las emociones están siempre ahí, están siempre. Y no se te permite dispersarte. Y sentir más eso. Que a lo mejor es una contradicción, pero puede ser que me haga ser actoralmente más inconsciente para poder disfrutarlo más. No sé si me explico. Bueno, es un poco enrevesado. Quiero decir que pocas veces he sentido tanta emoción interior haciendo un personaje. Y ya ves tú que es un código, entre comillas, muy técnico, Epistolar, sí. con un lenguaje epistolar, pero así todo, mira, también porque, aparte de que es el alma de Chekhov, de Olga, entonces claro, ahí hay un añadido, ¿no? Y había pensado otra cosa, pero se me ha olvidado. Si me permites una cosa, simplemente decir que hay una frase célebre que casi en todas las obras está de Chekhov, y por la pregunta, cuando has dicho lo de aquí 35 años he pensado, ¿no? La frase de Astrov, ¿no? Los que vengan después, los que vivan dentro de 100, 200 años, ¿qué pensarán de nosotros? Y qué maravilla que más de 100 años después estemos hablando de Chekhov y de Olga. Y hay algo, perdón, que siendo actor además, supongo que habrás, y también los que sepan de Chekhov, ¿no? Habrán disfrutado escuchando estas palabras, que de pronto saber de dónde nacen cada obra, por qué escribe lo que escribe. Yo... Esto es lo que se me había olvidado. y cómo ella encarnaba esos personajes y qué le decía a él de cómo veía el teatro, ¿no? Son cosas que como intérpretes de pronto yo igual si me llaman para hacer 3 semanas volveré a estas cartas a releerlas enteras para ver cómo ve el oficio, ¿no? Él, y cómo ve a Masha y cómo siente el teatro y cómo todo tiene una retranca y es brutal, ¿no? Y como, claro, contarlas desde ahí. Entonces, eso, como gente de teatro, y también si has hecho más funciones de Chekhov, yo menos las 3 semanas las he hecho todas. Y justamente las 3 semanas no la hice porque estaba haciendo esto. Chekhov no me dejó hacer las 3 semanas porque no, tienes que hacer de mí, ¿no? Claro. Y claro, el jardín de la casa enorme de Stanislavski, que resulta que eso, el jardín está inspirado ahí. Entonces, cuando ves todo esto, que no lo sabes, a mí me creó, por eso, me emociona todavía más, ¿no? Es un poco la metaemoción, ¿no? Está el metateatro. Claro. Eso quería que lo ha dicho Rebeca, que es lo que se me había olvidado. Sí, la obra tiene varias complejidades que son también parte constitutiva de su belleza. Una es la mezcla de drama y narración, como están los personajes, pero también como intérpretes tenéis un espacio como especie de mediums, no sabríamos decir exactamente, pero se va a los personajes y se regresa a ese tiempo. Está también la mezcla de planos, también que hay muchos lugares, muchos tiempos, muchos momentos, ¿no? Y esta particularidad que decíais antes, de que en la palabra está todo lo que podemos imaginar. Y como un espacio tan convencionalizado podemos volar tanto, ¿no?
Yo tenía una pregunta ahí para Carol, que era cómo esta estructura, cómo soñaste o cómo nació una estructura que ahora nos parece, cuando dos intérpretes maravillosos como Rebeca o José Manuel la hacen tan sencilla, cómo soñaste que podía hacerse de esta manera. Uh-oh. Interesante pregunta. Sí, cómo una estructura que mezcla los planos temporales y espaciales, que además mezcla la narración y el drama, entrar y salir de los personajes, ¿cómo hizo eso? Conceive of the way the physical space works, where you've got like temporal distance and also physical distance all happening on one stage in a different. But Santiago is the answer. La respuesta es See, Santiago. Santiago. He made it happen. He made it happen. Lo hizo así. Et comment vous avez rêvé? Comment vous avez rêvé Oh, c'est bon. quand toi tu as écrit ¿Cómo se te ocurrió a ti hacer eso? Sí. Okay. There was two things. Dos cosas. I wanted to tell the story of your love, Quería 6 years. contar la historia de amor de 6 años de Chekhov y Olga. And I wanted to get all the letters in an hour and a half. Quería que entraran todas las cartas All of en una hora y media. So you have to choose which letters, and you have to tell the story Entonces tienes que at the same decir time. qué cartas usar y también contar la historia a la vez. But almost everything is your words. Sometimes they quote from plays. There are numerous lines Ellos a that they veces recite from the citan plays. las obras. Sí. So it's tres. It's the cartas, Hay las cartas, the story, la historia and the plays. y el lugar. Las obras. Las obras. Las plays. Yeah. Las obras. Sí, las obras, sí. Porque Rebecca was in all of Chekhov's big plays, the big four. Ay. She was in all of them. Rebeca estuvo en las 4 grandes obras de Chekhov. Olga. So, how do you say it? So, the first play, Chekhov wrote 7 plays. Chekhov wrote, sorry. Escribió 7 Qué muy obras. mayor. Chekhov really wasn't a dramatist, he was a short story writer. Que no era dramaturgo, era escritor de Did historias they see? cortas. He wrote 588 short stories. 588 cuentos. But he loved the theater and he wanted to be a Pero dramatist. amaba el teatro, quería ser dramaturgo. So when he was in his 30s, he wrote 3 plays, Platonov, Ivanov, and The Wood Demon, Yeshin in Russian. Entonces, The Wood Demon. I don't know how it... después de los 30 años, escribió 3 obras, Yes. que eran Ivanov Ivanov and The Wood Demon. Platonov. y Oh. el demonio No de... good. All his problems. El demonio del bosque, que, Sí, que sí. luego fue el tío Vania. But all of them had big problems. El Pero genio del todos bosque, el demonio del bosque. tuvieron So problemas. then as he got sicker, he started out writing funny short stories. He was hilarious. But then when he was, hold on, Empezaba a 26, enfermar. the year he graduated medical school, he had his first coughing, first signs of consumption. Empezaba a enfermar de la tuberculosis con 26, las primeras síntomas. And that's when his stories started to change. They weren't so funny anymore. Y entonces sus cuentos se cambiaron, Yes. no eran tan graciosos. So it was only in his, I'm sorry, he was in his 20s, only when he was in his 30s did he get the balance of tragedia comedia. Llegado a los 30 ya empezó a equilibrar Sí. la tragedia, la comedia. And he wrote the big masterpieces. Y entonces escribió sus obras maestras, See, The Seagull, La Gaviota,
Uncle Vanya, Tio Tio Vanya. Vanya, tres sisters, las tres hermanas. and the Jardin. Jardín. Now, Olga was not in the first production of The Seagull. Olga no salió en la gaviota, La primera primera versión. en la primera And producción. she was not. And she was not in Uncle Vanya, not in the first one. Y tampoco en la primera de Tio Vanya. Yeah, and they got mixed reviews, those two, when they were first done in 1896-97. Y la crítica era un poco Mezza-mezza. no muy buena. But when the Moscow Art Theater was was created in 1898, Moscow Pero Art en Theater, 1898, cuando se fundó el Teatro de Artes de Moscú, see, in their first season, 1898, en su primera temporada, the second play they did was Chaika, The Seagull. la segunda obra fue en La Gaviota And it was a big hit. y fue un éxito. See, and Olga starred, you played Arkadina in The Seagull. Then in Tio Vanya, you were Elena. And then in Tres you were Masha. And in Jardin, you were Lyuba Vandrevna. So Lyuba Chekhov wrote the last two roles for Olga. But he didn't write the first two for her, but she was great in both of them. Los últimos dos papeles Yes. fueron escritos para ella, Yes. mientras los dos primeros no. So I think in a lot of ways, you contributed hugely to his success. Entonces Olga contribuyó bastante. Not Stanislavski. Not Stanislavski. Because Stanislavski Chekhov didn't like Stanislavski's direction. No He le didn't gustó like it. la dirección de Stanislavski. A Chekhov no le gustó. He said, he's ruining my plays. Dijo, está destrozando mi So obra. I'm exaggerating. Exageró un poco, pero Si son me pocos. permite, a mí me gusta decir que son justamente tres hermanas y El Jardín de los Cerezos, dos grandes regalos de amor de Chekhov para Olga. Primero porque creo que escribe Masha en pleno momento de enamoramiento, es un Sí, 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 regalo sí, sí. de enamoramiento, Sí, sí, sí. y El Jardín de los Cerezos es un testamento, Sí, es sí, un sí, regalo sí. de despedida. Tres. Y seguramente, sin esas dos obras, si nos hubiéramos quedado con Platónov o con Ivanov, sería el gran escritor de cuentos ruso, pero no sería el gran dramaturgo, ¿no? Yo creo que es hermoso ver que una historia de amor ha hecho que cambiara, no solo, porque ha dicho antes una cosa, Olga, pero creo que es muy importante. Creo que muchos de vosotros, los que estáis en la profesión, sabéis que se dice que para bien o para mal, la gran gira que hizo el Teatro del Arte de Moscú en Estados Unidos en los años 20 cambió la historia del teatro americano. Y la persona que dirigía en ese momento el Teatro del Arte de Moscú era Olga Nipper, porque ya era la que estaba salvaguardando esa forma de hacer teatro. Se dice porque seguramente el teatro americano en aquel momento vivía del teatro de variedades, de un teatro cómico, del musical, que eso era. Y fue precisamente esta llegada la que abre los ojos y aparecen dramaturgos, ¿no?, con el tiempo, como Miller, Williams, y es esa gira que cambia un poco el rumbo, y precisamente con esas obras que habían nacido de esta historia de amor. Hay una frase de Carol que me gusta muchísimo, que dice que cualquier historia de amor nos interesa, pero esta se trata de dos personas especiales en unas circunstancias excepcionales. ¿Preguntas, comentarios? Yo quería preguntar, bueno, era principalmente para Carlos, son dos preguntas, pero a lo mejor vosotros también sabéis las respuestas. Hay un momento que creo que es el personaje de Olga que dice algo como, ojalá no nos hubiéramos conocido siendo otras personas. ¿Eso es una cita de algún libro de Chekhov o ha sido de vuestra o de su imaginación? ¿Es para ella? Yo creo que es de Olga. Yo creo que es de Olga, pero no me atrevo a asegurar. No, it's not me. No, Chekhov. Es una Sí. cita de Chekhov. No, not me. I am innocent. It's all Chekhov. It's all Chekhov. Pero de Sí. Olga, ¿es de Olga? Sí, es la frase de Olga.
I forget, which is it? Ah, Whose line was it? Which line It's is your it? line. O que es ese. Es But- cuando but- está el niño y ella en ese momento siente que por todo lo que está pasando, subir a un escenario. A mí, no sé si los que viváis el teatro, a mí me ha pasado perder a mi padre, enterrarlo y tener que subirme esa noche al escenario. Y hay cosas que de pronto dejan de tener sentido. Yo creo que Olga en ese momento está así, tal y como yo viví ese día el teatro. Para mí el teatro lo es todo y ese día dejó de tener sentido. Era muy difícil subir al escenario ese día. Entonces, creo que Olga, por todo lo que está sufriendo en ese momento, la separación, el niño, que no sabemos de quién es, Bueno, pero sigue siendo un niño. sí, sigue siendo su niño, pero no sabe el amor de Chekhov que va a pasar en ese momento. Entonces, de pronto ya tiene que volver encima, tiene que volver a separarse de él y subirse a un escenario y hacer como que no pasa nada. Y entonces, en ese momento dice, a veces odio el teatro, a veces lo amo hasta la locura de hacer lo que he hecho. Eso no lo dice. Y luego dice, me ha dado alegrías, me ha dado penas, me ha dado a ti. Ojalá nos hubiésemos conocido siendo otras personas. Porque posiblemente ese momento sería de otra manera, vivido de una manera pues con más amor y con más acogida. Esto es lo que yo creo, ¿eh? Señorita. Now I forgot what I was going to say. Wait. Oh my God. Oh, yes. That line, if only we knew each other when we were other people, esa cita. I think this play is about working in the theater also. It's Esta about obra es trabajo de in trabajar dentro del teatro también. I think that they always thought, oh my God, the theater is ruining in some way. You say, I love it, I hate it, I love it, I hate it. It's a story about people who work in the theater, Y I think. siendo una historia sobre gente que trabaja en el teatro, pues tienen a veces esa sensación de que Yeah. nos está arruinando la vida. Yeah. No podemos... Yes. Sí, es que me gusta Para mucho. contestarte un poco, Sí, si me sí, permitís, creo que es importante saber que prácticamente el 95% del texto Sí. son literalmente las cartas. Yo creo que esto es la gran genialidad que ha hecho Carol. Sí. O sea, Carol ha ido cogiendo frase a frase, es decir, excepto el principio cuando entran y dicen, así firmaban las cartas ellas, que evidentemente están narrando, desde el momento en que dice su primera carta y oímos todo lo que ha hecho magníficamente. Es increíble lo que ha hecho Carol, es coger fragmento a fragmento, ir tejiendo. Para mí es una labor de orfebrería fantástica, ir tejiendo hasta el punto que muchas veces decimos, no es que estamos oyendo, es que estamos oyendo las palabras reales de ellas. E incluso la parte final de las cartas, que ya no pueden ser cartas, cuando Olga está explicando la enfermedad, son cartas que Olga escribía a Masha, escribía a los hermanos, escribía, o sea, son cartas reales, no a Chekhov, pero cartas. Y esto es lo que Carol Rocamora nos ha regalado, una obra realmente de la mano de Chekhov. Y las últimas que escribe Las sola escribe después de... son del diario de... O sea, Olga. Carol las ha sacado del diario de Olga. que No también es- tenemos tiempo para más hoy, pero recordamos que mañana vuelve Tu mano en la mía a las 19:30 a este escenario, sí. Y además Carol Rocamora va a estar compartiendo todo su conocimiento sobre Chekhov y sobre Olga en el Teatro de la Abadía mañana con entrada libre a las 12 del mediodía y estáis invitadas e invitados. Un gran placer y un honor teneros aquí. Long Imprevis y Carol Rocamora. Muchísimas gracias.